Buenos días a todos, vamos con nuestra semana número 5, que corresponde del 5 al 12 de octubre. Prácticamente ya estamos pegándole a las últimas semanas para nuestro primer examen, ¿no? Entonces hay que ponernos las pilas. Vamos a estar trabajando en nuestra unidad 1.6, las medidas de dispersión y sus aplicaciones dentro del turismo, ¿no? En realidad algunos ejemplos los estamos trabajando con turismo, pero vamos a platicarlo más detallado, más con ejemplos más prácticos. Vamos a tener un ejercicio de medidas de dispersión de tu municipio, las formas eficientes de interpretar los resultados de dispersión. Esto va a ser con Excel o SPSS y este va a ser a mano, ¿no? Ambos son ejercicios, solamente que en uno te voy a ir explicando cuando te sale un resultado, pues tienes que tomar la decisión. Supongamos que te sale una varianza muy alta en los costos de la utilidad trimestral del turismo, no sé, del turismo histórico, pues tú tienes que tomar una decisión, ¿no? De por qué están saliendo esos resultados. Tienes que darle decisión a la empresa donde estás trabajando o bien al área del sector público. Nuestro proyecto 4, que también va a ser debatir un poco de interpretaciones de manera presencial virtual. Aquí realmente lo que vamos a hacer el viernes pues es interpretar si la varianza es buena para tomar decisiones, si es mala, y finalmente pues nuestros conceptos. Vamos con nuestros conceptos. Vamos a adentrarnos a nuestra temática de las medidas de dispersión. Este concepto también se le va a definir como medidas de variabilidad. ¿Por qué de variabilidad? Porque hace referencia al comportamiento de tus datos. Es decir, tú puedes tener aquí un conjunto de datos. Supongamos que cada punto que estoy dibujando se hace referencia a un rango de edad. Supongamos que este rango va de 0 a 5, este de 5 a 10, este de 10 a 15, y de repente te sale un rango que es de 35 a 40 años. Pues si te das cuenta, este está muy disperso, ¿no? Está más lejano al valor que se está evaluando. Lo recomendable era que este sería de 15 a 20, pero por decir en nuestro ejemplo, pues vemos que no es así. Eso es la dispersión, qué tanto varía de uno y otro. Vamos a entenderlo de manera técnica como criterios para entender el grado de homogeneidad o heterogeneidad del conjunto de datos. ¿Qué es homogeneidad? Que decíamos, estos datos que tenemos nosotros acá son homogéneos, ¿no? ¿Por qué? Porque vemos que los rangos pues eran prácticamente igual. Este ya no es homogéneo, este sería heterogéneo porque sale del rango. La desviación media, nuestra varianza, que es en realidad nuestra desviación estándar al cuadrado. Así que aquí vamos a hacer dos ejemplos de manera en poco tiempo, ¿no? De manera rápida. Nuestro coeficiente de variación, que se enfoca al porcentaje. Cuando nuestros datos son muy dispersos, muy como nuestro ejemplo, pues van a dar porcentajes muy altos y viceversa. Vamos con nuestro primer ejemplo. Nos dice que el rango es la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo del conjunto de datos y va a medir la longitud en la cual se encuentran los datos. Obviamente, para poder interpretar los datos, pues tienes que entender lo que tú estás evaluando, ¿no? Es decir, si tú estás evaluando economía, pues tienes que saber de economía. Si tú estás evaluando procesos de ecología, de climatología, pues tienes que tener conocimiento de climatología. ¿Por qué? Porque imaginamos que tú, te voy a poner un ejemplo muy burdo. Imaginemos que tú tienes un cuerpo de agua y estás midiendo parámetros de calidad del agua, ¿no? Y yo te digo, tienes 5 miligramos por litro de fósforo total. Y supongamos que en otro cuerpo de agua tú tienes 10 miligramos por litro del mismo fósforo total, ¿no? Que en nuestra tabla periódica pues lo encontramos como una P. Entonces yo te podría decir cuál es el rango de este valor. Pues como te dice, simplemente resta el valor máximo al valor mínimo. Entonces serían 10 menos 5, nos daría que es igual a 5 miligramos por litro nuestro rango, ¿no? Este sería su resultado. Ahora aquí la pregunta es, si tú no sabes si ese rango es bueno o es malo, pues no vas a poder interpretarlo. Si yo también te hablo de economía, que ahí es un poco más, a lo mejor un poquito más fácil, ¿no? Porque pues a todo mundo hablamos de dinero. Si yo te digo, en una empresa se está ganando 50,000 pesos y en la otra empresa se gana 30,000 pesos, pues la diferencia son 20,000, ¿no? A lo mejor tú podrías interpretarlo más fácil, pero pues aquí en este rango tú tienes que tener conocimiento de lo que vas a calcular el rango. Aquí con este ejemplo te digo que el rango es homogéneo porque 5 miligramos por litro no es tan alto. Para que sea alto significaría unos 10, unos 15 de miligramos de fósforo total, pero te digo, pues yo tengo conocimiento de bioquímica, ¿no? A diferencia de ustedes,
que pues esto se va a aprender con el tiempo y en el área en la que estás trabajando. Por ejemplo, si a mí me hablan de geomarketing y yo no tengo conocimiento de geomarketing, pues no voy a saber interpretar el rango. Y bien, en conclusión, pues ya vimos que es fácil, ¿no? Simplemente es una resta entre el valor máximo y el valor mínimo. Por ejemplo, si tú tienes un conjunto de datos de 10, 3, 2, 1, 9, 11, pues simplemente es identificar tu valor máximo, que sería aquí, ¿no? Y nuestro valor mínimo, que lo tenemos aquí, es el 1. Sería 11 menos 1, 10. Ese sería el rango, ¿no? Acá nosotros tenemos la interpretación de las ventajas y limitaciones del rango. Nos dice que dentro de las ventajas, pues está súper fácil, súper sencillo y de entender una vez que tú estés en el campo adecuado, ¿no? Si estás en el campo de turismo y estás evaluando cosas de turismo, pues a lo mejor es fácil. Las unidades coinciden con las de la variable de análisis. Por ejemplo, nosotros acá hacíamos un ejemplo de miligramos por litro, pues nuestro resultado va a seguir siendo miligramos por litro, ¿no? Si aquí nuestras unidades son en pesos, pues nuestro resultado va a ser en pesos. Está sencillo, no hay conversión de unidades ni nada. Limitaciones: no se pueden realizar cálculos algebraicos, es decir, no podemos interpretar diferencias más detalladas del objeto de estudio que estemos evaluando. En nuestra clase presencial del viernes, pues podemos poner unos ejemplos que ustedes hayan trabajado de estados financieros, de empresas turísticas administrativas, algo así tienen materia, pues podemos hablar un ejemplo de eso, ¿no? Solo incluye dos datos para su cálculo, es decir, no te va a ayudar a conocer cómo es el comportamiento de todos tus datos, ¿no? Porque pues obviamente si vas a hablar de empresas no vas a tener un valor máximo y mínimo, vas a tener muchos valores, como lo mencionábamos acá teníamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, aquí mi 2 me quedó muy feo. Ahí está. Tenemos 6 datos. Va a haber ocasiones en las que tenemos como nuestra base de datos de 50, de 60. Y pues nosotros no lo podemos conocer, a diferencia de nuestro caja y bigotes, que lo vieron en el video pasado. Nos dice es fuertemente afectada por los valores extremos. Pues sí, porque es lo único que utilizamos para calcularlo, ¿no? Se debe acompañar de otras medidas de dispersión para su análisis. Nuestra desviación estándar, nuestra varianza. Por lo tanto, los valores pues van a ser afectados, como lo menciona, por los valores extremos, ¿no? ¿Debido a qué? A que lo único que estamos evaluando son esos límites máximos y mínimos del área de estudio que se está calculando. Por lo tanto, si decíamos que nosotros tenemos muchos valores aquí importantes, a lo mejor que si bien no son el máximo, pero vemos que aquí está concentrado todo, ¿no? Lo que está haciendo el rango únicamente es evaluar estos extremos, el mínimo y el máximo. Se debe acompañar de otras medidas de dispersión para su análisis, como la varianza, la desviación estándar y la desviación media. ¿Para qué? Para interpretar netamente cómo es el comportamiento de los datos, es decir, si es homogéneo, si presenta heterogeneidad y demás, o si realmente va a ser útil para el estudio que estás evaluando o no. Bueno, considerando la situación del ejemplo anterior, tenemos aquí los datos mencionados. Tenemos unos datos de 5, de 4, nuevamente se repite el 5, 4, 8, 10 y 9. Y nos da un valor para el rango, ¿no? Entonces, aquí considerando estos valores, tendríamos que identificar el valor más alto y el valor más chico. ¿Cuál es el más alto? Pues es este del 10, ¿no? Este es el máximo. ¿Cuál es el valor mínimo? Pues es el 4. Entonces, simplemente aquí sería R es igual a 10 menos 4 y nos daría un resultado de 6, ¿no? Tal cual como lo estamos viendo aquí en nuestro ejemplo. Nos dice acá si le agregamos un dato adicional de 12, es decir, nuestro valor máximo ya no va a ser el 10, sino que ahora va a ser el 12, sería 12 menos el valor mínimo que es 4, 8, ¿no? 12 menos 4, 8, y aquí lo tenemos. En este caso es un ejemplo para evaluar la turbiedad, que se mide en unidades neftelométricas, que es estas siglas, ¿no? De UNT. Nos vamos con nuestro siguiente ejemplo. Acá ya tenemos un ejemplo muy disparado, lo que decíamos. Si nosotros tenemos aquí representándolo con nuestra caja y bigotes, tendríamos esto, ¿no? Nuestro valor mínimo dice que es de 4. Nuestro valor máximo ya para este es 150. Aquí tendríamos nuestro valor de 9 más o menos. Y por acá tendríamos un valor de 12. Muy cerquita, ¿no? Sigue siendo homogéneo, pero de repente si te das cuenta aquí dice que hay uno de 150 y después uno de 320. Esos valores de 320 pues obviamente ya
van a afectar tus estudios, porque todo tu estudio va a estar, lo importante está aquí, ¿no? Está en esta fracción de los datos. Este es lo que estás evaluando. Sin embargo, pues tienes tres valores raros. Entonces, calculando el rango para este valor sería 150 menos 4, nos da un resultado de 146. Para el siguiente dato serían 320 como valor máximo menos 4 como valor mínimo, nos da un resultado de 316. Es decir, ya tu estudio ya no es representativo porque estás sobrecargando la información en esta zona, ¿no? Y tú solo únicamente estás evaluando el mínimo y el máximo, que sería hasta 320. Aquí nos dice, para el primer muestreo el rango es 6, es decir, la diferencia entre el valor mínimo y el valor máximo es de 6 unidades neftelométricas de turbiedad, en este caso evaluando un parámetro de calidad del agua, ¿no? A medida que se incorporan datos extremos, el rango aumenta considerablemente, evidenciando el grado de dispersión de los datos. Aquí vemos, el montoncito es esto, ¿no? Aquí tenemos el 4, bueno, tenemos otro 4, un 5, el 8 que sería un 9 y por aquí tendríamos un 10, ¿no? Sin embargo, cuando tú le agregas datos ya se ve que está disperso, ya no están juntitos. Disperso significa que literal están con una separación considerable. ¿Qué es la separación? Esto que vemos aquí. Eso es separación. ¿Qué es algo que no esté tan disperso? Pues lo que encontramos aquí, ¿no? Que estén juntos o que no haya tanta diferencia entre uno y otro. Nos vamos con la desviación media. Es una medida aritmética de los valores absolutos de las desviaciones de los datos. ¿Qué quiere decir absoluto? Que van a ser positivos con respecto al valor de la media. Acá lo estamos teniendo. Este va a ser nuestro valor de la media. Vamos a tener dos formas de evaluar nuestra desviación media. Una, cuando vamos a estar evaluando en una muestra, es decir, lo que hace la estadística, ¿no? Realiza muestreos. No con toda la población. Si tú tienes una población de 50,000 turistas, pues a lo mejor vas a utilizar 100 para evaluar algo. Esa sería la muestra. Y también vas a tener otra característica, con otra fórmula, donde vas a estar evaluando con base a población, es decir, con el todo. Para ello, pues vas a utilizar el valor de mu. Vamos con nuestro primer ejemplo. ¿Cuál es el punto importante de nuestra desviación media con el valor del rango? Pues es que aquí intervienen todos los datos para su análisis. Si nosotros nos dábamos cuentas en nuestro rango, únicamente los valores que participaban eran el valor mínimo y el valor máximo, ¿no? Aquí no, aquí vamos a utilizar todos. El 4, el 6, el 8 o el 10. Todos los datos que se tienen lo vamos a estar evaluando. ¿Para qué? Para dar un mejor conocimiento sobre el grado de variabilidad de los datos, es decir, su distribución. Entonces aquí en nuestra XY vamos a ir reemplazando dato por dato hasta tener el conjunto de todo, ¿no? Entonces vamos a hacer un ejemplo. La diferencia clave está aquí. Nosotros vamos a estar trabajando con esta fórmula durante el semestre. ¿Por qué? Porque estamos en estadística, únicamente estamos evaluando muestreos. Va a ser muy difícil que tú evalúes población. ¿Por qué? Porque su nombre lo dice, ¿no? Ya es de muchos, de la cantidades grandes. Entonces aquí nosotros tenemos nuestro ejemplo anterior, seguimos trabajando con esos datos, tenemos un valor de 5, otro valor de 4, de 5, de 4, de 8 y 10 y 9, ¿no? Para ello tenemos que primero calcular la media de estos datos, es decir, tú sumas 5 más 4 más 5 más 4 más 8 más 10 más 9 y sacas el promedio. Te daría 5 más 4, 9 más 5, 14 más 4, 18 más 8, 26, más 10, 36, más 9, 45, entre 7, te daría un resultado más o menos de 6.4 y fracción, ¿no? Ese 6.4 lo vamos a tener de manera constante aquí en nuestra X media, ese va a ser igual a su valor, y simplemente hay que ir generando la suma de cada uno de los valores, ¿no? 5 menos la media, 4 menos la media, 5 menos la media, 4 menos la media, y 8 menos la media, 10 menos la media, y cada uno de esos valores lo tenemos que sumar al final, ¿no? Un punto importante que tú ves aquí es que tienes como que unas líneas, por ejemplo tienes, vas a tener 5 menos 6.4 y vas a tener esas figuritas significa que van a ser absoluto. ¿Qué significa? Que aunque el 6.4 es mayor, tú al restarlo te va a dar un valor negativo, ¿no? Sin embargo, esas líneas significan que son en valores absolutos. Cada que tengas valores absolutos, todos tus valores van a ser positivos, para que lo tengas en cuenta. Aunque el resultado te dé negativo, tú siempre vas a considerarlo como positivo. Nos dice acá, considerando un dato adicional, nuestro mismo dato adicional de 12, ya vemos que nuestra desviación media va a cambiar, es de 2.6. Considerando nuestro dato de 150, ya nuestra desviación media cambia drásticamente, ¿no? Se va hasta un valor de 28.2. ¿Qué nos quiere decir eso? Que ya nuestros valores empiezan a ser dispersos, muy
heterogéneos, muy variables, a diferencia de acá. Acá nosotros vamos a tener valores muy homogéneos entre ellos, y acá ya muy dispersos. Acá nuestro siguiente dato nos da un resultado de 72.9. Por lo tanto, considerando esos valores muy sencillos, es netamente disperso, ¿no? Acá lo tenemos en la interpretación, nos dice la desviación media para el primer conjunto es de 2.2 unidades neftelométricas, que indica el nivel de dispersión de los datos con relación al valor medio, que en este caso decíamos que era aproximadamente 6.4 de fracción. Cuando se introducen valores en las esquinas con un rango de dispersión muy alto, como de 150, 320, pues el grado de dispersión de los datos ya es muy alto, ¿no? Aquí vamos a ejemplificar en nuestro primer ejemplo con el valor de 9, ¿no? ¿Para qué? Para que si no le hayas entendido cómo se calcula, pues prácticamente le agarres la práctica. Entonces vamos a Paint nuevamente para que agarremos práctica. Vamos a tener los siguientes valores. Tenemos nuestros valores que teníamos ahí en PowerPoint. Tenemos nuestro valor de 5, de 4, 5 y 4 otra vez, 8, 10 y 9. Y lo primero que nos dice nuestra fórmula es que tenemos que tener estas variables, ¿no? Nuestras variable X, que es cada uno de los datos, ¿no? Eso pues ya lo tenemos. El siguiente dato que nos pide es nuestra media. ¿Qué es nuestra media? El promedio. Entonces simplemente vamos a sacarle un promedio a estos datos. Decíamos que teníamos que sumar 5 más 4 más 5 más 4 más 8 más 10 más 9, nos daba un resultado aproximadamente de 45, ¿no? Entonces simplemente vamos a anotarle aquí 45 entre 7 y nos va a dar un resultado de que nuestra media es igual a 6.4. Decíamos que nos daba un valor de 6.4, ¿no? Entonces ahora nos vamos a calcular ya toda la operación. Sería de la siguiente manera. Tenemos que los siguientes datos de la desviación media es igual, vamos a poner aquí sí va a estar un poco largo en nuestra operación. Vamos a tener 7 valores de esto, ¿no? Porque cada valor absoluto va a ser para cada uno de estos. Por ejemplo, vamos a tener uno para el 5, uno para el 4 y demás. Entonces vamos con el primero, sería 5 menos 6.4, 5, que significa este valor de acá. El 6.4 pues es nuestra X media, que es este de acá, entonces simplemente lo vamos a ir restando, ¿no? Entonces tenemos aquí 6.4, ese sería nuestro primer valor, más nuestro siguiente valor absoluto, que es de 4, menos la media, que sigue siendo 6.4, sería nuestro segundo valor. Vamos a poner los límites con otro color para que lo alcances a diferenciar. Vamos a ponerlo en azul para que se diferencie entre uno y otro, ¿no? Aquí tienes tus valores absolutos, ¿ok? Entonces cada uno de ellos vas a tener que hacer una suma. Nos vamos a continuar. Nuevamente se repite nuestro valor de 5 y de 4, entonces vamos a seguir haciéndolo. Sería más, nuevamente valor absoluto de 5 menos 6.4, más nuestro siguiente valor, que nos dice que es 4 menos 6.4, más, nos vamos al siguiente dato. Como decíamos, va a ser muy largo nuestra operación, ¿no? Tenemos 8 y 10, vamos a continuar con esos dos. Entonces sería más 8 menos 6.4 más nuestro siguiente valor, que eran 10, nuestro siguiente valor, que es 10 en valor absoluto, menos 6.4. Vamos a hacerlo un poco más largo. Aquí lo tenemos. Y finalmente nuestro último valor, que era más 9 menos 6.4. Una vez que tenemos todos nuestros datos, nos dice que es entre n. Esa n significa que son nuestros valores, ¿no? Aquí tenemos un valor, 2 valores, 3 valores, 4 valores, 5 valores, 6 y tenemos 7, ¿no? Es lo mismo que va aquí en nuestra media. Entonces sería todo lo que nos dé anterior entre 7. Entonces nos vamos a nuestro siguiente apartado, que es la desviación media, es igual a 5 menos 6.4. Nos da un valor de menos 1.4, pero como es en valor absoluto, decíamos que todo va a ser positivo. Entonces tenemos un valor de 1.4, 4 menos 6.4 nos da un valor de menos 2.4, como es en positivo sería 2.4, ¿sale? Tenemos este valor, 5 menos 6.4 nos da más 1.4. Nuevamente acá tenemos el 4 menos 6.4, pues nos vuelve a dar un valor de 2.4, ¿no? Todo es en valor positivo porque es absoluto. Y acá ya tenemos 8 menos 6.4 nos daría un resultado de 1.6, entonces sería más 1.6. Lo realizamos. 10 menos 6.4 nos da un valor de 3.6, esto simplemente lo anotamos. Y acá 9 menos 6.4 pues nos da un resultado de 2.6.
Todo lo anterior decíamos que es entre 7, ¿no? Entonces hacemos nuestros valores, simplemente lo vamos a calcular. Si tú realizas toda la suma, por acá lo hago con la calculadora, te va a dar un resultado de 15.42, ¿no? Por acá me va siguiendo con la calculadora, en caso de que no me hayas entendido, nos da un valor de 15.42 entre 7, pues nos da un resultado de 2.20 más o menos, ¿no? 2.20, 2. Entonces simplemente calculamos este valor y ese es nuestro valor para nuestro primer ejercicio. Entonces esta es la forma en cómo lo vas calculando a mano para que me vayas siguiendo. Nos vamos a nuestra siguiente diapositiva, que por acá lo tenemos. Vamos con nuestra siguiente diapositiva, que es la varianza. La varianza pues nos va a ahorrar muchos pasos para la desviación estándar, porque únicamente es sacarle raíz cuadrada. ¿Sale? Vamos a continuar. Nos dice que se define como la desviación aritmética de los cuadrados. ¿Cuáles son los cuadrados? Este valor que tú ves aquí de 2, ese es el cuadrado de las desviaciones de cada dato a la media aritmética, ¿no? Tiene la función de encontrar valores dispersos que nuestro rango y nuestra desviación media no puede estimar, que es este cuadrito de aquí, ¿no? Este 2 es la diferencia. Cuanto menor sea el valor de la varianza, menor es el grado de variación o menor es el grado de variación del conjunto de datos con respecto a su media aritmética. Esta fórmula, al igual que los datos anteriores, esta fórmula es para una variable donde se está identificando una muestra, ¿no? Aquí vemos esta media, esa media sigue siendo muestra. Sin embargo, va a haber ocasiones donde tú tienes que calcular la varianza de una población, entonces ya tu dato de media cambia, ¿no? Aquí nos da un valor de mu, ese dato pues nosotros no lo vamos a calcular porque no estamos evaluando población, únicamente muestra. Sin embargo, sí es importante que lo tengas ahí. Lo borro para que puedas realizar tus apuntes bien, es una u de mu. Y entre n, aquí tenemos la n mayúsculas, que significa el total de datos. Tenemos acá la letra con la cual se describe la varianza. Muchas veces vas a encontrar esta figurita en ejemplos donde están evaluando muestra. ¿Por qué? Porque muchos lo confunden esta fórmula con la que tenemos acá, ¿no? Acá nosotros tenemos la varianza con una S, que es como se debería representar para una muestra. Sin embargo, algunos lo confunden con que hace referencia a la población, para que lo tengas en cuenta. Vamos con las ventajas. Es una de las medidas de variación más utilizadas. Obviamente tenemos uno más fuerte, ¿no? Que es la desviación estándar, que la vamos a estar calculando en nuestro siguiente ejercicio. Se pueden realizar cálculos algebraicos, ya vimos que aplicamos estadísticas, utilizamos todos los términos que están incluyendo nuestro ejemplo y demás. Aquí nos dice, ¿no? Incluyen todos los datos. Limitaciones: las unidades de esta medida son de variable al cuadrado, es decir, ya no tienes la unidad normal, ¿no? Por ejemplo, si tú estás evaluando un objeto que tiene de unidad en metros, serían ya en metros cuadrados, ya tu unidad cambia. No es fácil su interpretación debido a sus unidades, es decir, tienes que tener conocimiento de lo que estás evaluando. Si estás evaluando cosas de turismo, pues tienes que saber cosas de turismo, ¿no? Si no, no vas a poder interpretar el resultado que te está dando. Y muchos estudios le pasan eso, o llegan a obtener su resultado, pero pues no saben qué quiere decir. Ahí es donde está lo difícil. Para ayudar a comprender los datos, pues necesitamos de las otras medidas de dispersión. Ok, aquí nosotros tenemos en nuestro ejemplo, decíamos que estadística se encarga de evaluar muestras, ¿no? Entonces tenemos nuestra fórmula para evaluar la varianza de una muestra, no de una población. Decíamos que una población tiene el símbolo de mu, así como una u. Tenemos aquí nuestro ejemplo. Seguimos con la 2.1, que está en el libro de estadística. Este libro lo vas a encontrar en el grupo, es un libro muy bueno, que hacen sus ejercicios a mano y también lo automatizan con SPSS, ¿no? Lo dejo en el grupo, pesa algo considerable, pero viene muchas cosas que te podrían ayudar en toda la carrera. Entonces, calculando nuestro primer ejemplo, aquí vemos que ya la unidad, decíamos, ya no es en unidades neftelométricas normales, sino que ya es en unidades neftelométricas al cuadrado. Si tú tendrías aquí personas, serían personas al cuadrado. Entonces tenemos nuestro primer valor, nos da un valor de 6.3, considerando estos datos serían 5 menos la media, que decíamos que eran 6 y fracción, al cuadrado. Tenemos 4 menos 6 y fracción al cuadrado, 8 menos 6 al cuadrado, y lo va sumando, ¿sale? Entonces aquí simplemente sumando. ¿Cómo sabes que es sumando? Porque aquí tú tienes la figurita de sigma. Este sigma significa que es suma, ¿sale? Que significa que está sumando un conjunto de datos. N1 más N2 más hasta NN, ¿no? NN significa hasta el número de datos.
o aquí nuestro número de datos, pues tenemos 7, ¿no? Acá en nuestro ejemplo ya tenemos 8 porque dice que le va agregando otro dato. Entonces tendríamos todos los datos anteriores más 12. Y acá todos los datos anteriores más 150. Por eso ves que este valor de aquí va cambiando, ¿no? Aquí tienen 7 porque son 7 datos. 2, 4, 5, 6, 7. Le suman el 12, da 8. Más el 150, pues ya son 9 datos, ¿no? Cada dato que tú tengas 1, 2, 3, pues aquí tienes 3 datos. Pero si tú tienes 1, 5, 4, aquí siguen siendo 3 datos, ¿no? Si le agregas tú un 2, ya son 4 datos. Es lo mismo que está pasando acá. Acá le están agregando otro valor. Acá le adicionan el 320, ya tienen 10 datos y su valor sería de 10.844. Ya se ve muy crítico la diferencia, ¿no? Cuando tú vas a llegar a tener estos valores, significa que tus datos no son homogéneos, no te sirven para estudiar tu objeto de estudio. O bien tienes que volver a calibrar los datos. Vamos a calcular este ejemplo, pero pues ahora vamos a utilizar este ejemplo con 8 datos. Entonces vámonos a Python nuevamente. Entonces aquí tenemos nuestros datos de 5, de 4, de 5, de 4, 8, 10, 9 y le agregamos un valor, ¿no? Que es este de 12 que teníamos acá en PowerPoint, que por acá ya me perdí un poco, ¿no? Tenemos acá nuestro siguiente valor que decíamos que aquí le añadían un 12. Entonces ese 12 es el que agregamos acá. Tenemos nuestro dato n, que nuestro n es el total del valor. Es decir, tú aquí tienes un valor de 1, 2, 3, hasta 4, 5, 6, 7, hasta 8. Entonces tu n va a valer 8, ¿no? Otro punto que estás notando aquí en nuestra fórmula es que ahora nuestra n, como es de muestra, se le va a restar 1 para tratar de minimizar la disparidad de nuestros valores al cuadrado, ¿no? Entonces vamos a calcularlo acá en nuestra parte de abajo. Tenemos que nuestro es s al cuadrado, que nuestra varianza es al cuadrado, es igual a todo lo que nos dé. Y pues vamos a ir restando este 8 menos 1, ya nos daría entre 7, para que nos vayamos ahorrando tiempo. Y también otro punto que puedes notar es que ahora aquí ya no tienes las líneas rectas, ¿no? que significaban valores absolutos. Ahora ya tiene paréntesis. ¿Por qué? Porque todo valor que te dé negativo aquí, cuando lo eleves al cuadrado ya va a ser positivo, entonces ya no hay tanta necesidad, simplemente hay que elevarlo. Entonces serían 5 menos la media de aquí, que de hecho todavía nos falta calcularlo. Vamos a calcularlo por aquí. Nos tenemos que sumar todos estos valores. Acá te dejo la calculadora para que lo vayas sumando. Sería 5 más 4 más 5 más 4 más 8 más 10 más 9 más 12. Nos da el siguiente resultado de 7.125, ¿no? Por aquí lo anoto. Entonces sería 5 menos 7.125, todo lo que te sale al cuadrado, más nuestro siguiente dato, que es 4 menos 7.125, por aquí pongo el puntito para que no se vaya a perder, más 5 menos 7.125, por aquí lo tienes en pantalla, más nuestro siguiente valor, que es 4 menos 7.125. si va a estar un poco largo, ¿no? Vámonos hacia acá, 7.125, vamos a restar toda nuestra fórmula, más nuestro siguiente dato, entonces sería 8 y 10, entonces nos vamos 8, vamos a hacer un poco los números menos grandes, ¿no? Menos 7.125, para que ahorres espacio. Nuestro siguiente dato, que es un valor de 10, si no mal recuerdo, tenemos nuestro valor de 10, menos 7.125, nuestro siguiente valor, que es más, vamos a ver cuál tenemos, nos falta un 9 y un 12, ¿no? Entonces lo hacemos un poco más grande, sería más 9 menos 7.125, bueno, por aquí ya me equivoqué, 125, tenemos 7.125, entonces vamos a poner 725 y nuestro último valor, ¿no? Que era de más 12 menos 7.125, y aquí todavía nos falta en nuestra fórmula hacer este cuadrado, entonces hay que tener en cuenta que cada término va a ir al cuadrado, entonces vamos a ponerle al cuadrado todos, este sería al cuadrado, este también va a ir al cuadrado, este también va a ir al cuadrado, todos van a ir al cuadrado, para que lo tengas en cuenta, ¿no? Al momento de realizarlo con la calculadora. Te decía, descarga la calculadora Calc Business, que es una calculadora súper eficiente y ya te permite hacer todo, ¿no? Entonces vamos a verlo un poco más pequeño para que lo alcances a notar. Creo que así
a un tamaño aceptable. Entonces aquí tenemos también que este es 125, ¿no? Vamos, por ahí se pasó 125, ahí está. Bueno, tenemos ahí 125, entonces simplemente sería calcular nuestra S cuadrada, que sería S igual al total de datos, que va a dar un total de, que haciéndolo con la calculadora nos va a dar un total de 64.785. Por aquí al lado derecho de la pantalla te estoy dejando la calculadora para que lo vayas viendo, ¿no? Con la calculadora que les dije que descarguen está súper fácil, está súper sencillo. Simplemente pues hay que hacer nuestra división, ¿no? Sería 9.26 como resultado, tal cual como lo estamos viendo con nuestra calculadora. Y este es nuestro resultado que hay que estar entregando. ¿Para qué? Pues para que lo vayas teniendo en cuenta, ¿sale? Entonces ahí tenemos nuestro resultado. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tenemos todos nuestros términos. Ya vimos que tenemos todo este resultado. Ya tenemos todos nuestros términos. Ahora si tú te das cuenta es que aquí tienes un cuadrado, y si tú fueras un super matemático experto pues me dirías, oiga, pero pues aquí todavía se le puede simplificar ese término, ¿no? Quitar ese cuadrático con una exponenciación a la 0.5 o con raíz cuadrada. Sin embargo, si tú le sacas raíz cuadrada o exponenciación a la 0.5, ya no se le llama varianza, se le llama desviación estándar, que es nuestro siguiente término. De hecho, vamos a ello. Vamos a mencionar primero algunas características de nuestra varianza. Nos dice que el valor de la varianza es siempre positivo o igual a 0. Es decir, como nosotros elevamos al cuadrado y ya decíamos que ya no importa ese cálculo de valor absoluto, todos tus resultados que te den van a ser siempre positivos, siempre, ninguna vez van a ser negativos. Nos dice que si todos los valores de un conjunto de datos son constantes, entonces la varianza va a ser igual a 0, que su varianza es igual a 0. De hecho, es lo ideal cuando tú quieres valores homogéneos, que es lo que todo estudio desea, que la varianza sea 0, es decir, que tus errores no, pues prácticamente sean inexistentes, ¿no? La varianza no se altera cuando cada uno de los datos se le suma o se le resta una constante. Nos vamos a nuestra siguiente diapositiva y decíamos que aquí ya este estadístico le quita ese cuadrado que veíamos en nuestra desviación estándar, ¿no? Vamos a trabajar siempre con muestras, a pesar de que te estoy dejando la fórmula poblacional, pues yo creo que casi nunca la vas a utilizar. De todo lo que yo llevo practicando, estudiando, pues nunca he estudiado toda la población, ¿no? Porque pues es casi imposible. Por eso existe la estadística, que son muestras. Siempre vamos a utilizar estos datos para que lo tengas en cuenta. ¿Cuál es la diferencia? Pues únicamente estas figuritas, ¿no? El valor de mu, y que acá en vez de S lo tienen como el sigma, que significa desviación estándar, pero pues poblacional. Realmente te decía, algunos hasta lo confunden. Entonces aquí tenemos nuestro siguiente fórmula. Es exactamente lo mismo. N-1, X del valor, nuestra media, al cuadrado. La única diferencia es que le quitan ese valor cuadrático que nosotros veíamos acá, ¿no? Acá tú tienes ese valor cuadrático. De hecho te decía, si tú eres un super matemático, pues me vas a decir, pues todavía se puede simplificar. Por ejemplo, con nuestro dato anterior, lo pongo acá en nuestra parte izquierda de la pantalla. Simplemente a ese resultado que nosotros obtuvimos es sacarle la raíz cuadrada, pues nos da este resultado. Esa sería la desviación estándar. Simplemente es como que un paso más, ¿no? De hecho, por lo tanto te recomiendo seguir esta metodología porque puedes calcular los dos al mismo tiempo, ¿no? Existe otra forma a través de la mediana, pero pues obviamente va a ser una fórmula para la desviación estándar y una fórmula para la varianza. Mejor utiliza la varianza y simplemente saca la raíz cuadrada y ya tienes tu valor de desviación estándar. Lo mismo para nuestra fórmula de población, que decíamos ni lo vamos a utilizar, pero pues te lo pongo. Lo mismo, ¿no? Se saca la raíz cuadrada o bien exponenciación a la 0.5 y listo. Vamos a hablar un poco de las ventajas y las limitaciones. Ventajas, pues las variaciones son más utilizadas. ¿Por qué? Porque cuando tú lo elevas al cuadrado, esa dispersión como que lo reduce un poco, ¿no? Como que no se va tan disparado, tan literal, tan crítico. Tienes las mismas unidades que la variable analizada. Como ya le sacamos raíz cuadrada, pues automáticamente, por ejemplo, en nuestros datos teníamos unidades neftelométricas al cuadrado, pues ya serían unidades neftelométricas normal, ¿no? Si tú estás evaluando personas, ya no serían personas al cuadrado, ya serían personas nada más. Se pueden realizar cálculos algebraicos, pues lo mismo, ¿no? Utilizamos todos los términos, todas las variables. Se incluyen todos los datos en su hoja de cálculo, pues obviamente, ¿no? Nosotros evaluamos con 8 datos y algún ejemplo con 7, aunque pues en nuestro, ¿cómo se llama?
nuestra hojita habían otros ejemplos. Limitaciones se deben acompañar de otras medidas de análisis, por ejemplo el rango y demás. Para su cálculo primero debe calcularse la varianza. Aquí utilizando esta metodología, pero hay otras. Sin embargo, la otra no quise compartirlo porque para la desviación estándar tienes que utilizar una fórmula. Aquí casi con una sola fórmula calculas dos, ¿no? Solamente que para la segunda pues simplemente saca la raíz cuadrada y listo. Y bien, aquí tenemos nuestros ejemplos con nuestros datos. Obviamente pues nosotros ya no lo vamos a hacer, pero pues para que lo veas. Aquí nos dice con nuestro primer muestreo teniendo estos datos, nos va un resultado de 2.5. Como nos estamos dando cuenta, aquí ya le sacan la raíz para quitar ese cuadrado. Acá también ya nos da un valor de 3 con 3 datos. Acá con 150 nos da un valor de 47 con 320, es decir, ya con 10 datos nos da un valor de 104. Te decía como que su dispersión como que lo ajusta. Imagínate que esto es la varianza literal, esto es tu liga, ¿no? Lo restiras lo más que se pueda. De todos tus datos te daría este valor, supongamos que hasta 8000, ¿no? Y si tú le calculas al cuadrado, pues en vez de que tengas todo estirado los datos, a lo mejor te daría hasta aquí, ¿no? Sácale la raíz cuadrada de 8000 y te va a dar un valor más chiquito, como que te lo ajusta. Vamos a continuar. Nuestro coeficiente de variación, uno muy poco utilizado, pero pues para los que son de ingenierías, los que son de evaluación de recursos ambientales, de impacto ecológico, impacto climático, impacto de biodiversidad, pues sí es importante. Entonces, ¿qué nos dice? Nuestro coeficiente de variación nos permite estimar la relación porcentual entre el valor de la media y la desviación estándar, ¿no? Simplemente vamos a utilizar nuestros datos de la desviación estándar y dividirlo entre la media y multiplicarlo por 100. Aquí lo vemos, ¿no? Entonces tenemos que a medida que se presenta mayor heterogeneidad en el conjunto de datos, el coeficiente de variación es mayor. Es decir, esos valores que nosotros teníamos muy dispersos de, ¿cómo se llama? Acá de 104 pues nos va a dar un porcentaje muy alto, ¿no? A diferencia de esto que tenemos 2.5 pues va a ser muy bajito. De hecho lo vamos a ir ejemplificando. Acá seguimos utilizando nuestro resultado que nos dio de la desviación estándar para ejemplos con muestras. Decíamos lo mismo de hace rato, tenemos nuestra fórmula para muestras que es este es el que vamos a utilizar. Este es el que te lo tienes que aprender de cajón, ¿no? Te anoto el ejemplo de la fórmula de población, pero estoy un 99% seguro que nunca lo vas a utilizar, a menos que tengas una supercomputadora donde puedas evaluar todos los datos, ¿no? Que nos dice que siempre que nuestra media es diferente de 0, ¿no? Porque si tienes valores homogéneos y te da 0, tú divide cualquier número entre 0, por ejemplo que tengas una desviación de estándar de 4, entre 0 por 100, ¿cuánto te va a dar? Pues te va a dar error, ¿no? O te puede dar 0 en algunas calculadoras. Tiene que ser diferente para que se pueda calcular. Si no, pues no, el coeficiente de variación se vuelve algo inútil, ¿no? Acá tenemos el ejemplo con nuestros datos y vamos a explicarlo primero. Nos dice esta medida es adimensional. ¿Qué quiere decir adimensional? Que sus unidades, la única forma en la que lo podemos representar es en porcentaje. ¿Qué quiere decir adimensional? Que por ejemplo tú divides naranjas entre naranjas. Si tú estás dividiendo naranjas entre naranjas en automático, la regla te dice que se vaya esas unidades, ¿no? Si tú divides turistas entre turistas, pues se cancela. Es la regla algebraica, la regla matemática. Entonces la única unidad que le puedes agregar es en porcentaje, por eso se multiplica por 100, ¿sale? Aquí tenemos este valor y aquí tenemos la forma de interpretarlo. Nos dice, por lo tanto, es un buen indicador de comparación entre otros. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí ya no requieres de tanto conocimiento del tema, ¿no? Todo el mundo conoce qué es el porcentaje. Por eso es muy bueno este estadístico, porque no requiere de tu conocimiento así súper técnico, súper avanzado, ¿no? Vamos a explicarlo de manera técnica. Nos dice aquí que tenemos datos poco homogéneos cuando tenemos un valor de 0 a 30%, datos variables o heterogéneos, es decir, ni muy dispersos ni muy homogéneos, ¿no? Y datos muy variables o muy heterogéneos. Aquí estos ya no sirven, estos sí nos sirven y estos pues más o menos, ¿no? Y aquí tenemos nuestros ejemplos. Decíamos que cuando tienes valores muy chiquitos, por ejemplo con los datos de las 2.1 teníamos estos datos, ¿no? 2, 4, 5. Por ejemplo aquí con los datos de la 2.1 teníamos estos datos y nos da un valor de 39.1. Lo que te decía, el porcentaje te va a dar más bajo. Sin embargo, cuando tú le agregas valores muy disparados, de hecho este ejemplo está súper sencillo y notas la diferencia rápidamente, ¿no? Tu porcentaje se va muy alto, significa que es muy disperso, tus datos no te sirven,
o bien, depende de qué estás evaluando, ¿no? Vamos con nuestra última diapositiva, las aplicaciones. Y realmente para aplicaciones, pues en estadística se utiliza para todo, ¿no? Seguramente has escuchado hablar de que las matemáticas se aplican para todo, pues para el caso de la estadística aplica lo mismo. Sin embargo, pues aquí anoté algunos tantos ejemplos de en qué se pueden utilizar. Obviamente hay muchas más. Traté de escribir algo muy parecido a lo que van a realizar ustedes, pero pues no quiere decir que no sirva para biología, para ciencias químicas, para ingenierías. Inclusive pues para ingeniería se utiliza mucho más, ¿no? Utilicé ejemplos para ustedes: la desviación media, encuestas de turismos, servicios turísticos, afluencias. ¿Qué son las afluencias? Cuántas personas llegan a un pueblo, cuántas se van, cuántas vuelos tienes al día, cuántos vuelos se van. Esas serían las afluencias, ¿no? Qué tanto se está aglomerando la población, ya sea para tu interés o para ¿cómo se llama? Para enviarlos a otro sitio, ¿no? Los ingresos, los egresos, tarifas. Por ejemplo, cuando tú vas a generar un turismo, pues seguramente hay casetas donde tienes que considerar tus tarifas en tu costo, ¿no? Imaginemos que tú vas a vender servicios de viajes a tal población, pues tienes que conocer las tarifas y de lo que se debe de pagar por servicios a carretera. Bien, acá te lo explico con un término más sencillo: las cuotas, ¿no? Marketing, salud. ¿Por qué salud? Porque también tienes que cuidar el salud de tus turistas, ¿no? Si tienen algún contratiempo, algo que pueda afectar a su salud, pues tienes que conocer de estadísticas aplicables para este rango, ¿no? Estadísticas, ya decíamos, por ejemplo, ¿cómo se llama? De sus signos vitales básicos, su presión, su temperatura y demás. Eso lo tienes que saber. Economía, déficit, puede ser superávit. Déficit pues significa que tienes un ingreso muy bajo. Superávit significa que estás en un buen momento, ¿no? Ganando mucho dinero, más de lo que debería ser tu utilidad. La varianza, la población, educación, salud, economía, calidad del agua. ¿Por qué escribí calidad del agua? Tú vas a decir, eso no tiene nada que ver con turismo. Pues por ejemplo en San Luis Potosí, te gustó el agua que estuviera así muy azul, ¿no? Muy en su color natural, en su color de los minerales. No hubieras sentido la misma sensación si esa agua hubiera estado contaminado o con algunos otros elementos que afectaban a su estética. La desviación estándar, encuestas a turismo. Bueno, lo mismo de acá arriba, ¿no? Les decía, tienen mucho, de hecho todas sus materias yo creo que han visto estadísticas, solamente que no se han dado cuenta. Nuestro rango estadístico, estudios selectos, por ejemplo, selectos en cualquier área, ¿no? Áreas de economía, áreas de interés para la política turística, no sé. También mercados, sean positivos, ingeniería en aeronáutica, bueno, para vuelos ustedes lo van a utilizar, para climatología y meteorología. Vamos a nuestro ejercicio para ir terminando. Tenemos acá un ejemplo súper práctico. Va a ser casi lo mismo que el ejemplo de las hojitas que teníamos del libro, solamente que traté de hacer un ejemplo con el rango de sus edades que ahorita no oscila, ¿no? Más o menos unos datos de 19, otros de 18. Vas a calcular la varianza y como vimos que el ejemplo calculaba lo mismo con todos los datos, pues que sea lo mismo para calcular la desviación estándar, lo mismo para calcular el rango estadístico, lo mismo para el coeficiente de variación y lo mismo para la desviación media, ¿no? Por acá lo pego porque no se pegó. En nuestro rango estadístico, pues simplemente busca el valor más alto y el valor mínimo y lo restas, que sería el número 1. Nuestra desviación media, que es el número 2, decíamos, únicamente hay que convertirlo en valor absoluto, pues así súper sencillo. Nuestra varianza, que sería nuestro punto 3, que decíamos que hay que tenerlo al cuadrado, ¿no? Solamente que aquí te da una S al cuadrado. Simplemente en tu desviación estándar, que es el punto 4, pues sácale raíz a lo que te dé la raíz cuadrada, a lo que te dé en varianza. Son dos ejemplos tan prácticos y pues eso sería a mano. Nos vamos con el ejercicio de SPSS. También vamos a elegir algo bien sencillo, ¿no? Vamos a calcular varianza para hombres, varianza para mujeres, desviación estándar para hombres, para mujeres, rango estadístico para hombres y mujeres, coeficiente de variación para hombres y mujeres, desviación media para hombres y mujeres. Así fácil y sencillo, ¿no? Vámonos a ello. Vámonos acá a SPSS, primero con Excel, ¿no? Vamos a empezar con Excel. Te recomiendo que a tu hoja 5, a tu hoja donde tienes el trabajo de la semana pasada, genérale una copia. Simplemente le vas a dar clic derecho, mover o copiar, mover al final, crear una copia, y te recomiendo que borres la gráfica para que no haga estorbo, ¿no? Entonces lo borramos.
Bueno, y por aquí tengo un dato, debe ser la R, ¿no? La R cuadrada de la semana pasada. Entonces tenemos aquí estos datos, vamos a utilizar esta de hombres y mujeres. Y hay un tip que los que quieran trabajar con Megastat, pues él ya hace todo, ¿no? Inclusive te dice la varianza simple, la desviación estándar, tu rango, tu valor máximo, mínimo, pues simplemente tienes que palomear estos datos y ya él solito calcula todo lo demás, ¿no? Entonces simplemente vamos a seleccionar nuestra primera población, vamos a empezar con... Vamos a empezar con los hombres, que por aquí lo tenemos seleccionado ya toda la columna, simplemente le damos en la flechita, le damos OK y ya te calcula todo, ¿no? Te da aquí el rango, la desviación estándar, la varianza simple, el promedio y demás, ya como que te calcula todo. Si tú haces lo mismo para, ¿cómo se llama? Para nuestras mujeres, pues lo mismo, ¿no? Ya te lo calcula todo, ya tú no tienes que hacer nada. Simplemente le das OK y ya te lo va a estar calculando. Bueno, por acá tienes para los hombres, por acá tienes para las mujeres y ya solito te hizo todo. Esta es la forma en cómo calcularlo de manera automatizada. Sin embargo, si tú quieres calcularlo de manera tradicional, con fórmulas matemáticas, voy a explicar un ejemplo con un estadístico, el más sencillo, el rango, por ejemplo, para identificar el rango de la población total de los hombres, vamos a calcularlo. Tú tienes que hacer diferentes operaciones, ¿no? Tienes que calcular primero, identificar tu valor máximo, entonces le vamos a poner que queremos el valor máximo de este conjunto de datos. Tú identificabas a simple vista en la listita cuál era el valor más alto, ¿no? Pero pues con Excel lo tienes que agregar con códigos. Entonces una vez que identifiques el valor máximo, pues tienes que restarle al valor mínimo. Entonces vamos a ponerle que nuestro valor máximo va a ir entre paréntesis para que no nos haga operaciones raras y vamos a restarle el valor mínimo. Entonces le vamos a decir que también queremos el valor mínimo de este dato, es decir, que el número más grandote pues se reste con el mínimo, ¿no? Y nos da un valor de rango que es de 1925. Si nosotros lo comparamos con el que nos da Megastat, pues aquí lo tenemos, ¿no? Nuestro rango es de 1925 y si tú lo calculas de manera tradicional, pues también te da 1925. Este sería un ejemplo con un estadístico. Yo no lo recomiendo mucho porque pues si Megastat ya calcula todo, pues ¿para qué sufres calculando pues de uno por uno, ¿no? Entonces simplemente este es el que tienes que subir a Teams o el SPSS. Acá en SPSS nosotros tenemos nuestros datos de población masculina y femenina. Aquí lo tenemos, no tenemos nuestra población masculina y femenina. Tienes que identificar que tus datos estén súper bien. Simplemente nos vamos al menú analizar, estadísticos descriptivos. Vamos a indicarle que queremos los datos de la población masculina y femenina, le damos a agregar, le vamos a decir que queremos los datos de la varianza, el rango, el valor mínimo, el máximo, la de error estándar media y demás, le damos continuar. En estilo pues no vamos a hacer nada, ¿no? Le vamos a dar cancelar, tampoco en simular muestreos pues todavía no lo vemos, simplemente le damos a aceptar y por acá vamos a estar teniendo nuestros datos, ¿no? Tenemos el rango estadístico para nuestra población masculina que era de 1925. Si nosotros nos vamos acá al Excel pues lo podemos ver, ¿no? Aquí tenemos 1925 y pues en SPSS también nos da 1925. Hay otra forma de obtenerlo. Si nosotros nos vamos a analizar y le vamos a dar en frecuencias, también con frecuencias se puede, por ejemplo seleccionas los hombres y las mujeres con Shift, o puedes ir de uno por uno, también se puede, simplemente le das en estadísticos. En medidas de tendencia central pues ya fue nuestra semana pasada, ¿no? Acá tenemos nuestras medidas de dispersión, simplemente le damos continuar y le damos aceptar. Listo, por aquí vas a tener un cuadrito. Este está más sensacional porque es como el Excel, te lo resume en un cuadrito, fácil y sencillo. Tu rango 1925 para el masculino, los hombres, 2100 para la población femenina y más mujeres y demás. Esto es lo que tienes que subir ¿cómo se llama? A Teams y nos vamos a nuestra planeación de actividades. Por acá lo tenemos en nuestra semana 5 del 5 al 12 de octubre. Nos vamos a qué trabajos tenemos que entregar, pues nuestro ejercicio de medidas de dispersión de tu municipio, que es el SPSS o el Excel. Nuestros ejercicios de formas más eficientes de interpretar los resultados, que es el ejercicio a mano de nuestros estadísticos, que lo teníamos acá en PowerPoint para que lo cheques, son estos. Nuestro siguiente dato, que es nuestro proyecto 4, que es interpretar los resultados. Aquí tú tienes que elaborar un diagrama donde puedes interpretar tus conceptos, tu varianza, tu coeficiente de variación media y demás, y los conceptos. Y bien, los conceptos recordemos que son los apuntes de cada término, ¿no? Y bien, pues sería todo por esta semana, hasta la próxima.